Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Amén. Amén. Hace un poco más de 30 años, uno de los medios más conocidos y que especialmente en momentos de urgencia, cuando se necesitaba llevar una noticia a una persona que estaba lejos o en otra ciudad, era lo que se conocía como el telegrama. Una persona que trabajaba en esto, creo que los que hoy estamos reunidos en algún momento conocimos bien cómo funcionaba. Para los que son más jóvenes, quizás piensan en las redes sociales, pero era algo muy diferente. Una persona que trabajaba en este sistema, recibiendo mensajes y transcribiéndolos a los destinatarios, estaba en una situación de opresión por causa de sus pecados. Esta persona sentía suficiente peso y angustia en su corazón a causa del tormento que producía el hecho de estar separado de Dios y no estar en paz con Dios. Pero sorpresivamente, transcribiendo uno de estos mensajes, aquella persona recibió uno que decía lo siguiente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un versículo que nosotros conocemos, porque está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29. Aunque este mensaje no iba para él solo estaba transcribiéndolo a otra persona, pero este mensaje le dio seguridad de que alguien había muerto por sus pecados y que por causa de él sus pecados ahora le eran perdonados. Queridos hermanos, el mayor consuelo que tenemos los hijos de Dios, los creyentes, es saber que nuestros pecados han sido perdonados y que nosotros no lo hemos merecido o ganado por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestras buenas capacidades, sino que ha sido Jesús quien ha tomado nuestro lugar, siendo nuestro sustituto, cumpliendo la ley y también muriendo por nuestros pecados. Y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy también nos asegura a cada uno de nosotros el perdón que podemos disfrutar y tener en Él, y la dicha de la paz con Dios, que es el fruto de la justificación por la fe. Todo esto lo he mencionado porque el tema y el texto del día de hoy nos habla de un trono de gracia. No es un trono que está lejano de nosotros, un trono donde cada uno de nosotros que hoy hemos venido a la congregación tenemos la posibilidad de ingresar. Y no es porque hayamos ganado méritos suficientes, sino porque Jesús, por medio de su muerte y resurrección, ha abierto un camino nuevo, como dice las Sagradas Escrituras, un camino por el cual podemos transitar libre y confiadamente, sin ningún temor, aún en medio de las diferentes circunstancias, como ya mencioné, que estemos viviendo y experimentando en el diario vivir.
algunas enseñanzas nos deja este hermoso pasaje, que por cierto es corto. Estamos a veces acostumbrados a textos o a porciones de la Biblia más largas, pero estos 3 versículos nos muestran la excelencia de la gracia divina para la salvación de nosotros que éramos pobres pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy, al igual que le sucedió a ese hombre que estaba transcribiendo mensajes, también hay un mensaje para nosotros. Y es el mensaje que Jesús ha perdonado nuestros pecados y que por medio de él tenemos acceso al trono de la gracia. En el versículo 14, que hace solo unos pocos minutos lo leí de nuevo, nos recuerda quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Jesús es quien ha entrado al cielo. Y Jesús es quien nos fortalece en la fe para retener la profesión de ella. Porque Él conoce nuestro sufrimiento y nuestro dolor. La carta a los Hebreos menciona mucho a Jesús como el sumo sacerdote. Y para entender un poco de ello, debemos ir al Antiguo Testamento, especialmente al libro de Levítico, porque en el libro de Levíticos encontramos lo que era la función del sacerdote, y específicamente la del sumo sacerdote. Los sacerdotes en la ley levítica representaban al pueblo delante de Dios. No era cualquier persona que podía ir al templo, al tabernáculo y acercarse directamente a Dios por su propia cuenta. Ellos debían acercarse a través de los sacerdotes. Y en este caso, el sacerdote es un mediador, una persona que representa a ese pueblo que necesitaba ser perdonado de sus pecados delante del Dios Santo. Y él lo que hacía era rociar sangre, como lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 16, presentando esa ofrenda de expiación por el pecado, por él mismo y por el pueblo que él representaba. La carta a los Hebreos nos deja claro que Jesús es el gran sumo sacerdote, no es uno más. En el capítulo 10 de esta carta se nos dice que ya ese sacerdocio que día a día presentaba sacrificios ya no tiene vigencia, porque Jesús con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre. Y eso nos da seguridad de qué clase de sacerdote nosotros tenemos. El sacerdote era un mediador, y al ser un mediador también era aquel que intercedía por el pueblo y por las necesidades y todo lo que ellos podían experimentar. Isaías capítulo 53, que lo leímos también hace un ratico, lo leía nuestro hermano Elías, nos recuerda la función sacerdotal de Cristo, especialmente en el versículo 12. Jesús es el que ora por nosotros. Y yo sé que nuestra mente nos lleva inmediatamente a Juan capítulo 17, la oración de Cristo por los creyentes, porque Él nos representa. Ese es nuestro sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. De manera que la brecha que había entre nosotros y Dios, Cristo la rompió, digámoslo así, el velo de separación, y ahora tenemos acceso confiados a Dios por causa de Cristo, no de nosotros. La sangre de Cristo fue suficiente para pagar por el perdón de nuestros pecados
y para darnos acceso confiado al trono de la gracia. Si leemos en Hechos capítulo 10, versículo 43, donde Pedro está hablando lo siguiente: todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de sus pecados. Queridos hermanos, la sangre que Cristo derramó fue para el perdón de nuestros pecados y para asegurar nuestra salvación y nuestro acceso al trono de la gracia. Aquí ya no hay méritos de nosotros. Aquí no valen nuestras obras, lo que hayamos hecho. La ofrenda de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Otra enseñanza que tomamos del versículo 15 es que Jesús conoce el sufrimiento de sus hijos y por misericordia de ellos se compadece en amor y en gracia. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo en las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Y aquí el autor nos deja muy claro de que si bien Jesús fue tentado, ustedes pueden leer en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, Lucas 4, 1 al 13, donde nos habla de la tentación. Pero Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia de Él con nosotros. Jesús se compadece de nosotros porque conoce el sufrimiento, la tentación, la prueba que nos viene. Y la diferencia es que nosotros hemos pecado. Él ha cumplido perfectamente toda la ley y Jesús es sin pecado. Es decir, es santo, es perfecto. Por esa razón puede compadecerse de nosotros. Especialmente nosotros los colombianos, a veces usamos una frase coloquial que decimos: pongámonos en el lugar del otro, ¿cierto? Y a veces cuando queremos darle consuelo a una persona, le decimos: no, yo lo entiendo, yo me pongo en su lugar. Pero creo que esto nunca podrá ser tan cierto, porque el único que ha tomado nuestro lugar para sufrir los tormentos de la muerte, siendo el inocente y sin pecado, fue Jesús, el justo por los injustos, como dice la palabra del Señor. Y como sacerdote se compadece de nosotros, viendo nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Si me quieren acompañar dos capítulos atrás, en la misma epístola a los Hebreos, el capítulo 2, versículos 17 y 18. Y para eso tenía que hacerse igual a sus hermanos. O sea, ¿cómo Jesús tomó nuestro lugar? Y continuamos leyendo. Para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Este es Jesús. Toma nuestro lugar, se identifica con todo, toma la naturaleza humana, como dice en Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, y lo hizo porque es fiel, compasivo, y de esta manera ganó el perdón de nuestros pecados. Y el versículo 18, y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que bien son puestos a prueba.
¿Por qué Jesús nos socorre en medio de las tentaciones, en medio de las adversidades de la vida? Porque Él tomó nuestro lugar, es lo que dice el autor a los Hebreos. Muchas personas, como dije hace unos minutos atrás, pueden decirnos: yo te entiendo, sé lo que estás pasando, pero realmente nuestra seguridad no descansa en que otra persona pueda decir que entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento, las tentaciones, las pruebas, las adversidades que tengamos en esta vida temporal, sino de que Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, conoce bien nuestro sufrimiento. Y ahí es donde viene la promesa que encontramos en el versículo 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de Dios. Que estas razones de que Jesús es el gran sumo sacerdote, que se compadece de nosotros, que conoce nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras tristezas y angustias, a causa de Él y por causa de lo que Él hizo por nosotros, se nos anima, se nos invita a que nos acerquemos con confianza, no con temor, no con miedo, ni haciendo alarde de lo que podemos ser, como lo hizo, recuerdan ustedes, el fariseo que fue al templo a orar, sino que vamos con confianza por causa de Cristo. Tus pecados han sido perdonados por causa de Cristo. Somos hijos de Dios porque Cristo ha hecho posible esto. Cristo nos ha reconciliado. Y ahora la promesa es que tengamos confianza, porque hay un trono de gracia. En la versión que estoy leyendo dice: un trono de misericordia y de amor para nosotros. Son sin duda palabras que tratan de hacernos entender lo que es la gracia divina. Es el amor inmerecido de Dios. Es la bondad amorosa de Dios en su misericordia para nosotros. ¿Y por qué vamos a tener temor de acercarnos allí? Si Jesús ha abierto los cielos, como dice en el versículo 14, para nosotros. Cada vez que pasemos por tentaciones, por sufrimientos, por las diferentes circunstancias que afligen nuestro corazón en esta vida terrena, recuerda que Jesús ha abierto un camino nuevo de vida y de gracia, para que nos acerquemos con toda confianza a Dios en la hora de la necesidad. Esto nos da un gran consuelo de saber que en la tentación acudimos al trono de Dios y encontramos consuelo y fortaleza. Eso nos da un gran consuelo porque nos ayuda a encontrar esperanza cuando parece que no hay esperanza. Vivimos en un mundo donde las cosas están tan difíciles, donde vivimos tantas experiencias duras. Nosotros mismos, a veces nuestros seres queridos y nuestros hermanos en la fe. Jesús ha preparado por su sangre, que ha pagado por nuestros pecados, un trono de gracia. Acudamos a Él todo el tiempo. No hay una fecha como sucedía en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, una vez al año. Está abierto para nosotros todo el tiempo. Es un trono de gracia que tiene un aviso a la entrada que dice: vengan a mí los que están cargados y angustiados, y yo los voy a hacer descansar. Por ninguna parte encontramos restricciones, como sucede hoy a causa de la pandemia, ¿cierto? El distanciamiento,
tapabocas, no hagamos esto, esto sí. No, allí puedes entrar con toda confianza, porque Jesús toma la carga de tus pecados, porque Él es un sumo sacerdote compasivo y te da acceso al trono de la gracia. Que hoy el Señor permita que nuestros corazones reciban el consuelo y la paz en estos momentos que podamos estar pasando dificultades. Que siempre recordemos que los brazos del Salvador están abiertos para recibirnos. Que el trono de la gracia está abierto para nosotros. Acerquémonos con confianza. No tengamos dudas, porque allí solo podemos encontrar el amor del Salvador, que ha muerto por nuestros pecados, que nos da consuelo y fortaleza en medio de las tentaciones, y que aún lo que tengamos que enfrentar en nuestra vida, en la familia, en la vida profesional, en la familia, en el hogar, bueno, en el trabajo, en diferentes espacios de nuestra vida, sepamos de que tenemos un gran consuelo y una gran ayuda. Jesús, el Hijo de Dios, ha abierto los cielos para nosotros. Él traspasó los cielos, ahora acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.